Shabbat Shalom. Bien, ya vimos en la clase anterior todo lo que habíamos venido trazando y habíamos quedado evidentemente en la explicación de lo que era el quinto y el sexto sello, ¿verdad? Habíamos visto con toda claridad que el sexto sello definitivamente hace alusión a las señales previas a la venida del Mashiach, y habíamos visto pues toda una simbología que de ahí se desprende, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, todo este tema, lo del terremoto, pues que no era cualquier terremoto de tierra, sino específicamente pues la venida del Señor sobre el monte Sinai, y que luego se va a traducir en la gran conmoción de todas las cosas para que queden las inconmovibles. ¿Ok? Bien, ahí estamos con ese tema. Entonces, ahora el capítulo 7 nos trae un paréntesis, pero no es un paréntesis casual, digámoslo así. Vamos a dirigirnos al capítulo 7, por favor, y vamos a empezar a leerlo y a hacer las observaciones del caso. Bien, ubiquémonos allá en el capítulo 7. Empieza diciendo: después de estas cosas, es decir, de todo lo que tenía que ver con esos 6 sellos, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay un gran paralelo que no se puede dejar de señalar a este relato, se encuentra en el libro del profeta Zacarías. Vamos a ver en capítulo 6, ¿verdad? Y ahí se da una explicación muy tremenda. Si se acuerdan lo que dijimos sobre los caballos, se podrán acordar que habíamos visto pues la relación de aquellos caballos con los imperios antiguos, que de ahí fue donde partimos para luego avanzar desde Alejandro hacia el final del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo dice el capítulo 6? Vamos a leer desde el 1, de Zacarías. Volví a alzar mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. En el primer carro los caballos eran bermejos, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, en el cuarto carro eran caballos boveros, grisáceos. Ok, continúen. Y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió diciendo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El de los caballos negros sale hacia la tierra del norte, el de los caballos blancos sale tras ellos, y el de los boveros sale hacia la tierra del sur. Y los boveros que salían estaban impacientes por recorrer la tierra, y dijo: id y recorred la tierra. Y en efecto ellos recorrieron la tierra de un lado a otro. Luego me llamó y me habló diciendo: he aquí los que van hacia la tierra del norte han hecho reposar mi espíritu en la tierra del norte. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Como lo explicamos en su momento, hace como 2 clases anteriores, habíamos visto que estos 4 caballos, repito, tenían relación con los imperios antiguos, y asimismo vimos su paralelo en los primeros 4 sellos. Entonces ya ahí el libro de Zacarías nos están diciendo que esos 4 caballos que representaban a 4 imperios anteriores eran los 4 vientos de los cielos. Ahí lo está diciendo. Entonces ya eso nos da una imagen de qué es lo que viene a contener el capítulo 7. El capítulo 7 nos está hablando entonces de que estos imperios que tenían el poder de destruir la tierra, entiéndase ahí que la tierra ya lo habíamos dicho que era Israel, ¿de acuerdo? Sí. Entonces ya no estamos ubicando un plano como histórico y al mismo tiempo espiritual, porque estos imperios, cuando vinieron contra Israel, evidentemente tuvieron la capacidad de destruirlo, pero en sentido como simbólico es como si hubiera hecho Dios a ellos: espérense un segundo, no van a destruir todo acá, déjenme que yo voy a señalar a mis escogidos.
y vamos a leer entonces lo que dice el profeta Ezequiel capítulo 9, versículo del 4 en adelante, que es una imagen casi que idéntica. Esto de señalar a los que tienen sensibilidad ante la abominación, a los que se afligen y claman. Vamos a leer Ezequiel capítulo 9, del 4 al 6. Quiero leer, por favor. Del 4 al 6. Sí. Y le dijo a Adonai: pasa en medio de la ciudad y en medio de Jerusalén y señala con una cruz la frente de los hombres que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Luego, oyéndolo yo, dije a los otros: pasad por la ciudad tras él y matad. Vuestro ojo no perdone a ninguno sin misericordia. Al anciano, al joven, a la doncella, a los niños, a las mujeres, matadlos, hasta exterminarlos, pero no os acerquéis a ninguno en quien está la señal. Comenzad por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante de la casa. Y él dijo: profanad la casa y llenad los atrios de cadáveres, salid ya. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció, mientras ellos iban matando, yo quedé solo. Y me postré sobre mi rostro y clamé diciendo: oh Adonai, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu ardiente indignación sobre Jerusalén. Y me dijo: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, pues el país está lleno de asesinatos y la ciudad atestada de perversidad. Pues dijeron: Adonai ha abandonado la tierra y Adonai no lo ve. Correcto. Bien. Estamos leyendo entonces Zacarías capítulo 6, tejido con Ezequiel capítulo 9, y estamos viendo una gran similitud. Estamos viendo en resumen que esta primera parte del capítulo 7 de Apocalipsis nos está hablando de cada evento en el que alguno de estos antiguos imperios quiso venir a destruir Israel, y en cada momento Dios le decía entonces: espérate que voy a señalar a los míos. Si vas a destruir, vas a arrasar el santuario, vas a empezar inclusive por los sacerdotes y todo, pero deja que yo tengo aquí mi pueblo escogido. ¿Ya? Fíjense ustedes, un mensaje tan sencillo. Entonces, esto tiene un valor histórico, evidentemente, porque no es que los 4 caballos salieron uno enseguida a la vez, ¿no? Sino que cada uno en su momento, cuando salió, quiso destruir a la tierra de Israel, y Dios le decía en su momento: espérate que voy a señalar a los míos acá, espérate tú el segundo que voy a señalar a los míos, espérate tú el tercero, y así sucesivamente. Bien, entonces efectivamente les pone una señal. En hebreo dice Tav, el texto de Ezequiel, ahí han puesto cruz, en realidad no dice cruz. Hay que entender esto, y de paso vamos a repasar algunas ideas. En hebreo, el texto de Ezequiel dice: Behit habitá, ¿ya? Tav. Entonces, ¿qué ocurre? Que el idioma hebreo, en su primera presentación, se escribió con el alfabeto fenicio, ¿ok? Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Zain, Heit, Teit, Yud, Kaf, Lamed, Mein, Nun, Samech, Ain, Pe, Tzadek, Kuf, Reish, Shin y Tav. Ojo, estas son las letras del alfabeto fenicio. Lo voy a poner por acá, aunque se vea un poco al revés en Facebook, pero bueno. Me van a disculpar que la tinta no se ve mucho, pero con el tiempo se irá a ver un poco mejor. A ver, la lengua hebrea no tenía antes alfabeto propio. Era una lengua hablada, era un dialecto hablado, pero no tenía su propio alfabeto. El alfabeto dominante, los primeros que se inventaron la idea de alfabeto fueron los fenicios. Así que existe solo es hebreo con escritura fenicia. Esto no se le puede llamar paleohebreo, porque esto no es alfabeto hebreo, esto es alfabeto fenicio. Los sabios del Talmud lo sabían. A esta escritura le llamaron piniki,
o le llamaron Ketab Libona'a, o Ketab Da'atz, o Ketab Ra'atz, pero nunca le llamaron hebreo a esto. ¿Qué pasa? Que hay algunos hoy, no sé, en aras de pronto de escalar a un mundo desconocido paralelo, entonces ahora andan hablando de un hebreo, un paleohebreo, o de un hebreo pictográfico y cuantas cosas más que no existen en la realidad. ¿Ok? Este alfabeto se utilizó así en pleno hasta el siglo II después de Cristo. Las monedas del templo de Jerusalén están halladas, escritas con estas letras. Se le llamaban las grandes letras. ¿Ok? Cuando los judíos del siglo II después de Cristo quisieron diferenciarse de los samaritanos, entonces tomaron para sí la escritura aramea, que es la cuadrada que se utiliza hoy. Entonces todo el mundo le llama las letras cuadradas hebreo, y eso no es hebreo, eso es arameo. Entonces tenemos la Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Vav, Zayin, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces esta escritura, no sé si todos la ven por allá, esta escritura cuadrada que está aquí, se llama así en hebreo, Ketav Merubá o Ketav Ashuri, es decir, escritura cuadrada o escritura asiria, pero en hebreo no se llama escritura hebrea. ¿Ya? Nosotros desde acá, desde nuestra percepción, le llamamos hebreo porque sí, porque es el único idioma, bueno, aparte del Yiddish, que se escribe con estas letras. Pero hemos llamado hebreo porque sí, pero no es correcto. Esto se llama escritura asiria o escritura aramea. Tanto es así la diferencia que en el Talmud, en el tratado Yadayim 4.5, capítulo 4, Mishnah 5, dice que un rollo de Torah escrita con la escritura aramea, esta cuadrada, hace impura las manos. ¿Cómo les parece? ¿Cierto? Porque es una escritura extranjera. Entonces por eso al leer la Torah tienes que ir señalando con una manito, ¿ya? Para que no la toques. ¿Ya? Para eso es la manito, es para ir señalando y no tocarla con el dedo, porque tiene ese concepto. Es una especie de protesta que quedó en la historia de por qué se cambió el alfabeto. ¿Ya? ¿Por qué se cambió el alfabeto? Y el cambio de alfabeto del fenicio al cuadrado produjo sin duda alguna algunos errores o algunos inconvenientes a la hora de repartir las letras en el texto, porque este alfabeto se escribía sin separaciones y este sí con separaciones. Entonces el masoreta cuando estaba, o el escribano, cuando estaba repartiendo las letras no sabía si una palabra terminaba aquí o en la letra siguiente o en la anterior. ¿Ya? Y en varios casos se puede ver cómo hay esa imprecisión al momento de partir una palabra, y se crearon algunas pequeñas confusiones, pero no tan difíciles de resolver. Bien, entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque dice que pondrás una taf. Hombre, una taf tenía esta forma. No, nadie está diciendo que sea una cruz. Parece una cruz, sí, pero sí, parece una cruz, pero no es el concepto. ¿Ok? Esto es simplemente una marca como la que desde niño hemos visto en la cuestión de los mapas de los piratas, etc. Pero el concepto de cruz es muy tardío. De hecho, la palabra cruz no existía en hebreo. En hebreo el concepto de cruz aparece ya en la época romana, en la época de la Mishnah. Se dice tzlav, pero no sale en el idioma bíblico, no aparece esa palabra. Entonces esto se llama tav y simplemente significa marca. No significa cruz. Cualquiera cuando lee ese pasaje de Ezequiel dirá, uy, la cruz de ceniza, ¿te das cuenta? No. Pero no, es una tab, y ojo, que parece más una X, porque si vamos al concepto de cruz, pues sería como vertical, ¿no? Pero parece más una X. Y eso, repito, esta letra fue la que dio origen a la letra griega tau, de donde viene la T al castellano. Algunos dicen tau, otros dicen tav, porque el alfabeto griego no fue sino una copia y adaptación del alfabeto fenicio. ¿Ok? Por ejemplo, si tendríamos una Aleph así en fenicio, entonces el griego le dio la vuelta y quedó la A. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces si teníamos en fenicio una Beit, el griego le dio la vuelta y quedó la beta.
Si tendríamos la Gimel, el griego la puso parada y le dio la gamma, y así sucesivamente. Entonces, es un alfabeto, el griego es un alfabeto derivado o basado en el alfabeto fenicio, no es paleohebreo, es fenicio. Bien, listo. Vamos entonces a regresar a nuestro tema central. Estamos viendo, repito, que el mensaje de estos primeros versos consiste en tejer dos textos, lo cual se llama un drash. Un drash es cuando tú tomas un pasaje de un texto y otro de otro lejano, que no tienen nada que ver, y los mezclas en una sola tesis, en un solo planteamiento. Aquí estamos tomando Zacarías capítulo 6 con Ezequiel capítulo 9 y estamos tejiendo en una sola idea. ¿Cuál es la idea central que hay que retener de allí? Que Dios siempre ha separado a su remanente, aún en medio de la destrucción. Ese es el mensaje. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Bien. Entonces, luego el capítulo 7 dice, y escuché, ¿cierto? Dice en el versículo 3, el 4, perdón. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí viene otro tema que hay que saber diferenciar, porque ya de por sí, si los leemos rápidamente, sabemos que hacen falta dos nombres, en teoría. Harían falta Efraín y haría falta Dan, ¿cierto? Ya no sé por qué a quién se le ocurrió salir diciendo que por el hecho de que allá en Génesis, cuando bendicen a Dan, lo asocian con una serpiente, y por el hecho de no aparecer aquí en esta lista, ya, de Dan va a venir el anticristo. Eso es como infantil, ¿no? No se puede decir eso. ¿A quién se le habría ocurrido sacar un postulado de esa categoría? A ver, primero de todo, ahorita vamos a hablar sobre la simiente, sobre el anticristo, para que entendamos el concepto, ¿ok? Segundo, en la lista que aquí se menciona hay una imprecisión, o hay que entender dos cosas distintas. Lo vimos en la Haftará del Shabbat. Una cosa son los hijos de Jacob, ¿ok? Que son Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isachar, Zebulún, Yosef, Benjamín. Esos son los hijos de Jacob. Otra cosa son las tribus de Israel. Entonces, aquí hay un problema que tuvo seguramente el escribano, el copista, porque confundió el tema de las tribus con los hijos. Por ejemplo, ¿dónde podemos ver patente ese error? En el que si menciona a José, no tiene por qué mencionar a Manasés. Correcto. ¿Explico? Porque son mutuamente excluyentes. En este caso, o menciona a José o Manasés y Efraín. ¿Ok? Ahí ya está el problema. En segundo lugar, hay que tener presente que cuando se habla de tribus, se está hablando de la distribución territorial, mientras que los hijos son los que hacían o tenían, pues obviamente, la herencia en este caso. Sabemos entonces que Leví recibió ciudades en las tribus, ¿verdad? De acuerdo a la familia que estaban relacionados allí. Entonces, eso es otro tema diferente, ¿verdad? Entonces recordemos, si vamos a hablar de hijos, tiene que mencionarse a los hijos, y si vamos a hablar de tribus, se tiene que mencionar a las tribus. Entonces de pronto aquí la confusión está cuando dice de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ya? Ahí es donde se pudo haber confundido de pronto el relator. ¿Qué ocurre? Que de todas las versiones antiguas de la Biblia, hay una, y pienso yo que merece citarse porque inclina la balanza hacia el equilibrio que debe existir, y es la versión bojáirica de la Biblia. El bojáirico es una lengua, es un dialecto del copto en Egipto, ¿okay? Y evidentemente allí se produjeron una de las versiones de la Biblia más antiguas conocidas. Entonces, en la versión bojáirica, en lugar de Manasés, se corrige y se pone Dan. Imagínense ustedes. Y eso le hace justicia al texto, ¿ok? Eso le hace justicia al texto, porque es redundante o es inconveniente que aparezca Manasés y José.
en la misma lista. Sí, no está bien. Es un error. ¿Ok? Entonces, ya contando o integrando la opinión de la versión bojárica en ese pasaje, podemos dar el paso al frente y decir, Dan sí aparece. En la versión bojárica aparece. Manasés no tiene nada que hacer ahí. ¿Ok? La lista entonces quedaría inclinada hacia los hijos de Jacob. Los hijos de Israel, no las tribus. Okay. ¿Por qué? Porque si hacemos el repaso rápidamente, como Leví no recibe, ¿verdad? Rubén, Shimón, Leví no recibe territorio, su territorio, acuérdense que es repartido con Manasés, ¿verdad? Y José, que también es parte de los 12, no recibe ya título, sino que la distribuye, evidentemente sería reemplazado por Efraín, ¿cierto? Entonces, en este caso, en términos de crítica textual, si se quiere plantear de esa manera, en términos de crítica textual es mucho más fácil añadir que suprimir, ¿ok? Y en este caso sería más complejo, ¿cierto?, entrar a eliminar el nombre de Yosef, que sería una segunda elición, a eliminar un solo nombre, que en este caso sería Manasés, para que haga justicia con el texto. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Vamos a ver los hermanos acá si de pronto tienen alguna pregunta. Bien. También pueden preguntar, ahí voy a tratar de leer lo que puedan. Shalom a Nati, Julio. Muy bien. Ok. Entonces ya saben. Esto para tener en claro la lista formal. La lista formal que ustedes tienen en su Biblia, integrando la versión bojárica, deben quitar a Manasés y a poner a Dan. Eso es todo. Ahora bien, por otro lado, como les mencionaba ahorita, lo del anticristo, fíjense que en Génesis se ha prestado para algunas explicaciones un poco extrañas, ¿no? En Génesis, Dios, cuando ya está repartiendo las execraciones, si se puede decir, le dice a la mujer, enemistad, bueno, a la serpiente, ¿no? Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esa simiente te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el talón. Entonces, lo cual constituye una alegoría. Porque si lo tenemos o lo comprendemos en su fase literal, como está escrito, pues han surgido naturalmente algunas preguntas como, ¿y entonces cuál es el hijo de Satanás? ¿Me explico? Porque si el hijo de la mujer terminó siendo el Mesías, entonces ¿será que hay un hijo literal de Satanás por allí? ¿Será que hay una simiente literal de Satanás por allí? ¿Cierto? Pero el concepto de anticristo no llega hasta ese punto. ¿Ok? Hay que entender, como lo explicaba a algunos hermanos el sábado, que cuando se habla de la mujer, en ese caso, y lo vimos en la clase anterior también, ¿se acuerdan? El tema de la mujer que era el pueblo de Israel, la Virgen de Israel, ¿verdad? La Virgen de Israel es la mujer, pero esa mujer tiene un hijo que es el remanente. En este caso sería el pueblo fiel. ¿Ok? Israel, mi primogénito, mi hijo, mi escogido, se está refiriendo al remanente en medio de la gran mujer que es Israel. De igual manera, entonces, Satanás tiene su propia mujer y ese pueblo que es su mujer, evidentemente da otro hijo, repito, que es su remanente más malvado. Ya ese es el concepto del anticristo. Entonces, por eso, en los libros de Qumran, la literatura de Qumran, los rollos del mar muerto, se habla de, finalmente, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Cuando los escritores del Nuevo Testamento escribieron del Evangelio, ya decía, ¿no? Pablo decía, ya el ministerio de la iniquidad está aquí. Juan decía, ya el anticristo está en el mundo. Todo poder, todo ánimo, toda mentalidad que no confiese que Yahushua haya venido aquí corpóreamente y haya muerto y haya resucitado, ese es el anticristo. ¿Se dan cuenta? Todo ruaj, entiéndase ruaj como poder,
o entiéndase ruach como forma de pensar, toda lógica, toda forma de pensamiento o todo poder que se manifieste y no confiese que Yehoshua ha venido al mundo, ese es el anticristo. Entonces, el concepto de anticristo hay que dejarle un poco la visión hollywoodense que siempre nos han tratado de meter, del que estamos como que esperando entonces un individuo súper maligno, súper bandido, malvado, cruel, etc. Ese es el anticristo. Pero eso sería, repito, una visión de túnel. ¿Ok? Eso sería tener una visión de túnel enfocada a una persona, pero mientras tanto alrededor de ese individuo que nos ponen a ver o a querer ver, estamos dejando de ver todo lo que hay detrás. Y es todo sistema, filosofía, pensamiento que se opone. ¿Ok? Que se opone o que niega que Yehoshua haya venido en carne. Porque una cosa, como yo he dicho a muchos hermanos, a ver, una cosa es que una persona hoy sea agnóstica y esté confundida y bueno, a veces escuchemos a los ateos decir no, que Dios no existe y tal. Pero esa no es una doctrina organizada. ¿Ok? El que es ateo pues no pertenece a una organización, no hay ateos confederados del mundo o algo así por el estilo. Es decir, cada persona que se proclama atea lo hace de una manera individual. Pero aquí estamos hablando de un ruach que se manifiesta, sea con poder o sea como forma de pensamiento, organizado, que niega, se encarga sistemáticamente de negar al Mesías. ¿Ok? Yendo más allá, vamos a poder encontrar que inclusive dentro de las ramas más fuertes del judaísmo hay ese tipo de actitud. Hay unos más radicales que dicen que Jesús nunca ha venido. Hay otros judíos observantes, que son más prudentes, dicen, hombre, sí, él fue un gran profeta, él fue un gran reformador en su tiempo, pero hasta ahí. Por lo menos no niegan que haya venido. El problema va a estar, repito, y hay que estar muy pendientes de toda doctrina que llegue a afirmar, doctrina o sistema, o poder, porque es que, como decía el apóstol Pablo, y el enemigo puede actuar de esa manera. Pablo, cuando llegó a los Corintios, le dijo, bueno, yo no he venido aquí con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del poder. Porque sabemos que pues, cuando tú ves un prodigio, una maravilla, un milagro, pues tú convences a cualquiera. ¿Cierto? Entonces cuando dice todo espíritu que no confiese, ahí trata de entender todo poder que no confiese o que niegue, ¿verdad? Que Yehoshua alimenta. ¿Por qué? Porque los poderes son más convincentes. Tú de repente puedes tener una discusión con alguien y ya, pero el asunto es que un poder, tú dices, wow, esto es como impresionante. Y allí puede venir entonces la oportunidad de convencer a mucha gente con demostraciones de poder. Ok, ya dicho esto, entonces vemos que el anticristo, repito, no tenemos que estar esperando que se manifieste un individuo en particular, que no estoy diciendo que no pueda ser, hombre, sí puede ser, pero eso no es lo interesante aquí. Lo interesante es detectar el sistema, detectar la doctrina que se vaya a oponer a la venida del Mesías, a la negación de la venida del Mesías corpóreamente. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bien, entonces ahora sí vamos a llegar al tema del número, que es algo que siempre ha causado también polémica, ¿verdad? Porque entonces hay algunas sectas cristianas que se lo han tomado súper literal y entonces sus miembros se abstienen de participar en la Santa Cena porque solo los 144,000 escogidos van a comerla. Entonces el libro hemos visto que es altamente simbólico y aquí se lo están tomando literal. No podemos cometer ese error. Hasta ahora hemos dado cuenta que todo el lenguaje del libro ha sido simbólico. ¿Ok? Esta no parece ser la excepción. Estamos ante una cifra que está representando algo. Los dos pasajes que acabamos de leer ahora yo creo que han sido ya suficientemente sugestivos para decirnos, oye, estos marcados de cada tribu son un remanente escogido por gracia
que todavía tiene la sensibilidad de afligirse y de clamar ante la abominación que se comete en esta ciudad. ¿Estamos ahí? ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué? Ya hemos visto inclusive en la introducción que en el libro de Apocalipsis se produce también el asunto de la minimización y maxificación, ¿se acuerdan? Lo vimos con el tema de los animales, lo hemos visto con manejo de los 70, 7, 70, todo eso lo hemos visto ya en el recorrido que hemos hecho. Entonces, bíblicamente, si nos ponemos a revisar en la escritura, siempre nos va a salir un número factor 12. Por ejemplo, cuando se mandaron los espías, se mandó cada uno de cada tribu, salieron 12 espías, ¿no? Entonces, ahí evidentemente salió. Cuando iban a la guerra en ejércitos grandes, se seleccionó 1000 hombres de cada tribu, salieron 12.000 guerreros, efectivamente, ¿cierto? Y casi los 12 hijos de Jacob, bueno, todo está en función del 12, evidentemente pues tiene que haber un número maximizado, factorizado en este caso, en virtud de este número. Entonces ya sabemos que el número literal, como está aquí mencionado, ¿verdad? Sería o sugiere que eran 12.000 de cada tribu. Bien, eso nos da un total de 144.000. Ahora bien, resulta que esto es maravilloso e impresionante, las cosas que uno se encuentra cuando uno investiga, ¿no? A ver, como hemos visto aquí, estos versos, repito, sugieren un remanente que permanece orando, permanece clamando delante de Dios, y de hecho más adelante se menciona un tema del incensario y todo lo demás que vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasa? Miren lo siguiente, el altar del sacrificio que Dios había ordenado construir tenía 5 codos de un lado, ¿verdad? 5 codos aquí, 5 codos acá y 3 codos de altura. ¿Ok? Esto nos da, multiplicando 5 por 5 por 3, nos daría 75 codos cúbicos. ¿Ok? 75 codos cúbicos. Cuando hacemos la conversión matemática de lo que eran 75 codos cúbicos, eso equivale a 1000 CA, que es una medida de capacidad bíblica. ¿Ok? Y 1000 CA, ¿sabe a qué equivale en términos de volumen? A 144.000 huevos. ¿Ok? Resulta que en la literatura talmúdica, midrashica, era costumbre tasar ciertas medidas o ciertos contenidos de volumen en función de huevos, porque era una medida técnicamente estándar, ¿de acuerdo?, que tú podías calibrar y usarla como referente. Los huevos solían ser del mismo tamaño y así es. Es una medida relativamente estándar, con un margen de imprecisión muy pequeño. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, eso es ingenioso. Hay veces que en el Talmud se utilizaba como el tamaño de una aceituna, porque las aceitunas suelen ser del mismo tamaño también. ¿Ya? Entonces, hablar de 144.000 huevos que ocupan el volumen de un altar de sacrificio típico, construido bíblicamente, entonces nos está sugiriendo que esa cifra equivale al pueblo que es hecho altar, un altar en sacrificio vivo. Fíjense que hay un versículo de un salmo que menciona que todos nosotros, ¿verdad?, dice, ofrezcamos a Dios sacrificio de gratitud. Creo que es el Salmo 51 o 55. Sacrificio de gratitud. Dice también en el libro de Oseas, vamos a leerlo, capítulo 12. Vamos a leer el profeta Oseas, capítulo 12. Miren lo que dice aquí, que de hecho de allí es donde se valió luego el mundo rabínico, porque son bastante ingeniosos, para decir de que las oraciones ahora sustituían a los sacrificios. Miren lo que dice el profeta Oseas, el 14, sí, vamos a ver, sí, es el capítulo 14, versículo, vamos a leer desde el 1, ¿quién no quiere leer? Oseas 14, del 1 en adelante.
Oh Israel, vuélvete al Eterno tu Dios, pues has caído por tu iniquidad. Procuraos palabras y volveos al Eterno discípulo. Quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia, y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. Hasta ahí. Entonces, en hebreo tenemos una expresión que es interesante, porque en hebreo dice Unesa pri misfateinu, que se puede leer Benisa parim sfateinu. Lo que quiere decir más o menos el versículo, como ellos lo han querido leer, es que las oraciones cuentan como los toros del sacrificio. Imagínense ustedes. Entonces, por eso las oraciones se hacen largas oraciones que están tratando de sustituir el tema de los sacrificios. ¿Ok? ¿A dónde voy con todo esto? Que entonces el pueblo remanente de Israel es el pueblo que clama y que ofrece sacrificios de gratitud, como lo dice en la carta a los Hebreos. Vamos para allá ahora, el capítulo 13. Fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a leerlo. En el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo, vamos a leerlo, sí, creo que es aquí desde el 10, pero hay otro, sí, hasta el 15. Vamos a leer desde el 10 al 15, por favor. Hebreos 13, del 10 al 15. ¿Quién lo quiere leer? Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Amén. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí está. Ofrezcamos siempre por medio de él. Hablar de 144,000 sellados de los hijos de Israel es hablar del altar en el que se ofrecen sacrificios de alabanza con frutos de labios que confiesan su nombre. Mira. Entonces, ¿qué ocurre? No son 144,000 individuos escogidos específicamente, sino que esos 144,000 unidades, ojo, 144,000 unidades, repito, de todo el tabernáculo, lo único que podía contener 144,000 unidades expresadas en huevos era el altar del sacrificio. Y está diciéndonos entonces que ofrezcamos siempre por medio de sacrificios de agradecimiento con frutos de labios que confiesan su nombre. Y eso va a ser diametralmente la antítesis de la marca de la bestia. Fíjense que aquí estamos hablando de una marca que reciben los escogidos de Dios. Espérate que vamos a marcar a los escogidos. ¿Cuál es la marca de los escogidos de Dios entonces? Los frutos del labio que confiesan su nombre. ¿Ok? Los que ofrecen por medio de Yehoshua sacrificio de agradecimiento con frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Cuál creen entonces que será la marca de la bestia en la frente? Lo contrario. ¿Ok? Todo aquel que deje de confesar que Yehoshua es el nombre sobre todo nombre. Todo aquel que en realidad, en lugar de ofrecer sacrificio de agradecimiento, vaya quizás, por ejemplo, a pretender ofrecer sacrificios de animales y de machos cabríos, que lo que van a hacer es pisotear la sangre del Mesías. ¿Ok? Fíjense cómo cambia el concepto radicalmente. Entonces no se tiene que pensar en que hay necesariamente una élite, repito, de 144,000 escogidos que nadie sabe dónde está, y no existiría un criterio como objetivo para decir este sí y este no, ¿cierto? Ya, más adelante hay por allá un tema de los que no han tomado mujer, que no sé qué, eso lo vamos a ampliar después, ¿cierto? Entonces repito, estamos hablando de 144,000 unidades.
¿cierto? Que juntas todas construyen un altar. Qué bonito, ¿no? 144.000 unidades de Israel que juntas, y esto nos hace recordar, acuérdense el tema de las piedras que unió el profeta Elías para construir el altar de sacrificio, ¿se acuerdan? Que él tomó 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel y edificó un altar en su momento como símbolo de que el pueblo iba a permanecer unido hasta el final. ¿Se acuerdan ese pasaje que el profeta Elías dice: Señor, han derribado tus altares, han dado muerte a todos tus profetas y solamente yo he quedado? Y el Señor le responde: me he guardado 7.000 que no han doblado su rodilla. En este caso, de una manera un poco más universal, le da esta cifra que engloba o que está relacionada con las medidas del altar del sacrificio. En resumen, no es un número que se deba necesariamente tomar como literal, sino que en conjunto todo él representa el altar del sacrificio. ¿Estamos allí? Ok, saludos allá a la hermana Lourdes, a Antonia, Ladis, Shalom. Fíjense, hermanos, cómo va cambiando la interpretación o la visión de todos estos acontecimientos. Entonces, repito, esa unidad que constituye ese altar que confiesa su nombre, que ofrece sacrificios de agradecimiento, no pertenece tampoco a una era específica de la humanidad, porque como vimos, los ángeles dieron orden de que se detuviesen los imperios para que en cada generación y generación, cuando Israel fuese a pasar por el juicio, hubiese un pueblo escogido por gracia, remanente, que en conjunto y en proporción y en historia constituiría en cada generación su propio altar, para que delante de Dios no faltase labios que confesaran su nombre. ¿Estamos allí? ¿Okay? Bien, entonces ya volvamos a Apocalipsis. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Entonces, evidentemente aquí se va mencionando pues 12.000 de cada tribu, que en este caso, repito, serían más exactamente hijos de Israel. 12.000 de cada hijo, 12.000 de cada hijo. Y termina diciendo lo siguiente en el versículo 9: después de que se vio sellar a los escogidos, después de que vio constituirse el altar de oración, de sacrificio de agradecimiento al Mesías, ¿cierto? Después de eso, miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Ok? Repito, entonces ese 144.000 es simbólico de todo el tiempo en el que Israel como pueblo en la tierra permaneció un remanente fiel. Pero después de que pasó la época de los imperios, ¿qué viene ahora? Vio una gran multitud. Esa gran multitud, que no tiene un número específico, también es la proporción, es la maxificación de esos 144.000. ¿Sí lo ven? Vamos a leerlo. Dice: después de estas cosas miré una gran compañía, la cual que nadie podía contar. ¿De acuerdo? La cual nadie podía contar. Eso significa que el remanente que permaneció fiel en cada generación, ahora sí va a volver incontable. Fíjate que Dios le dijo un número a Elías: me he guardado 7.000. Aquí está diciendo: en esos momentos históricos desapacibles de la historia del pueblo, me guardé 12.000 de cada tribu, ¿cierto? En cada generación, etc. Y ahora, después que ha pasado la época de los imperios, después que ha pasado el tema de los 4 primeros sellos y todo, además, vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿Ok? Interesante, ¿no? De todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, ¿se dan cuenta? Entonces, Dios no... A ver, es que eso tiene todo el sentido del mundo, hermano. Porque, ¿quién puede decir hoy o demostrar que es de la tribu de Zabulón? A ver. Nadie. ¿Quién puede demostrar que yo soy de la tribu de Isaacar? ¿Ya? A lo sumo alguien puede decir, ¿no? Yo soy de la tribu de Judá.
Sí, porque el pueblo judío pues permaneció y se conservó. ¿Ya? Listo, hasta ahí. Pero cualquiera persona de las naciones hoy, como sabemos la historia de las 10 tribus que fueron esparcidas, que fueron a las naciones y todo. Entonces, este remanente histórico de estos 144.000 de cuando existía la nación, ¿ok?, es simbólico y proporcional a lo que corresponde hoy una gran multitud de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Ya? Entonces no es que ahora vaya a haber en este momento, en este mundo y aquí en los siguientes años 144.000 por ahí escondidos. No, esos 144.000 fue el pasado y equivalen en proporción a esa gran multitud que nadie puede contar. ¿Estamos allí? ¿Cierto? Simbólicamente también nos está queriendo decir entonces que esta multitud de los 144.000 estuvo vigente, y podemos atrevernos a decirlo, hasta que hubo altar de sacrificio en pie. Literal, el literal. Cuando el altar es quebrado, es roto, se rompe el número. ¿Y cuándo o por qué razón el altar es roto? Porque vino un perfecto sacrificio. Cesó el continuo sacrificio de los animales, y ahora que dice la carta de los Hebreos, ofreciendo sin cesar continuo sacrificio de agradecimiento, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, la ruptura del altar, que contenía las 144.000 unidades, equivalente a 12.000 por cada tribu de Israel, equivalente a cada una de esas piedras, se rompió, se esparció y ahora es incontable. Quiere decir que ya no vamos a volver a ofrecer sacrificios de animales. ¿Está claro eso? Maravilloso. Y la misma escritura y un poquito de contexto nos ha ayudado a entender esta cifra. ¿Cierto? Bien. Así es, hermano, así es. Entonces dice pues que toda gente de todo tribu, lengua y nación. Claro, porque hoy nadie puede decir yo soy la tribu tal, yo soy la tribu tal. Pero sí sabemos que venimos de diversas naciones y somos incontables. Además que se está cumpliendo la promesa de que Dios le dijo a Abraham: yo te daré una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que no se puede contar. ¿Sí ven? Técnicamente, repito, el inicio puntual de la incontabilidad de la descendencia de Abraham empieza cuando el altar es quebrado, porque se rompe la centralidad y el monopolio del templo, la templocentricidad se rompe, y ahora el evangelio es enviado a todas las naciones. Antes las naciones tenían que venir a adorar a Israel, no había otra forma. El altar es roto, es quebrado, el número se dispara y ya no hay que venir al altar. Y Josué se lo dijo a la samaritana: va a venir una hora, y ahora es cuando los que van a adorar a Dios lo harán en espíritu y en verdad, ya no a través del altar de sacrificio. Ya el 144.000 cumplió su función y ahora estamos en la posteridad de los días. Amén. Baruch Hashem. Ok, sigamos entonces. Dice entonces acá que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Fíjense ustedes, ya habíamos visto, ya el capítulo 4 y 5, habíamos visto que el que estaba sentado en el trono era el león y era el mismo Cordero a la vez. Entonces aquí está diciendo, estaban delante del trono, es decir, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Evidentemente que van a dar testimonio. Acuérdense que en otro lugar lo dice que las vestiduras blancas son las obras justas de los santos. Dice, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios le pertenece, el que está sentado en el trono, es decir, al Cordero. Quiere decir esto entonces que nuestro Dios es el Cordero. Eso lo dice también en 1 Juan, hace poco se lo compartí a alguien, creo que es 1 Juan 5:2, no sé si alguien me colabora, cuando dice
y estamos en el verdadero, y en Yehoshua, ¿verdad? Dice, este es el verdadero Dios, contundente. Eso lo dice en Juan, no sé si alguien lo puede buscar por allí, creo que es 1 Juan 5.2 o segunda, pero no me acuerdo. Se me vino aquí a la mente ahora. Bien, entonces dice, y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 animales, y postrándose sobre su rostro delante del trono, adoraron a Dios, diciendo, amén. Amén, ¿qué significa? Verdad. Verdadero es. Verdadero es. Verdadera es esta palabra. Amén. Amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, la honra y la potencia y la fortaleza son del Dios nuestro para siempre jamás. Amén. Otra vez. Maravilloso. ¿Cierto? Todo le pertenece a Él. Y aquí creo que inclusive habíamos podido contar que eso tiene relación, por ejemplo, con el versículo 5.12. Miren que tiene gran parecido. Leanlo, por favor. Sí, 5.12, Apocalipsis. 5.12. Dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Perfecto, entonces se da cuenta que aquí se mencionan 7 atributos en el 12, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza, y acá en el 6.12 se mencionan 7 también. Vamos a leerlo. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, la potencia y la fortaleza, que es la misma, sean al Dios nuestro para siempre. Esos, repito, hacen parte o colorean la idea de los 7 atributos de Dios, de los 7 espíritus de Dios, de los 7 ojos del Cordero, ¿ya? De todo lo que ha manifestado Dios en este mundo hasta ahora. Fácil, ¿no? Bien, sigamos entonces. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Bien, lo interesante, ¿no? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado ¿en qué? En la sangre del Cordero. Entonces esta gran tribulación, repito, no hay que esperar a que venga en el futuro. No quiere decirle que no vayamos a pasar una misma situación. Pero acuérdense, por ejemplo, cuando vimos aquí Marcos también, y lo medio mencionamos en la clase anterior, el tema de las 70 semanas de Daniel que ya pasaron. Y el mismo maestro dijo, ¿verdad? Porque habrá tiempo de tribulación y angustia que nunca ha habido desde entonces hasta ahora. Y da cuenta y da testimonio de que esas 70 semanas pasaron. Todos, ¿a dónde voy entonces? Que esos 144.000 que simbolizan al remanente fiel del pasado en cada generación, ellos pasaron también por gran tribulación. El Mesías lo está diciendo, en su generación hubo un grupo que iba a pasar en medio de la tribulación. Entonces siempre ha habido el tema de conceptualizar la gran tribulación como si nunca antes hubiese habido una gran tribulación. Resulta que, ¿qué es la gran tribulación? Hombre, es el escenario que está correspondiendo al 5º y al 6º sello. ¿Ya? Al 5º y al 6º sello. Eso es lo que es el escenario de lo que se llama la gran tribulación. Repito, no estoy negando de que en el futuro no se vaya a dar, porque de hecho de eso trata el 5º sello. El 5º sello habla, dice que serán perseguidos, que serán muertos hasta que se cumpla el número de los mártires, todo. Aunque claro, eso puede pasar ahora, ¿ya? Pero fíjense ustedes cómo es la doctrina tradicional cristiana. La doctrina tradicional cristiana enseña de que el pueblo se va a ir de este planeta y la tribulación es para los moradores de la tierra, y que entonces también los judíos se van a quedar aquí llevando la gran tribulación. Eso es una doctrina, repito, entonces da origen al rapto, ¿ya? Y una serie de ideas muy extrañas que no tienen arraigo en la Biblia. ¿Ok?
Ya nadie quiere morir por Cristo, ¿verdad? Nadie quiere morir por el Mesías, nadie. O sea, eso que acaba de decir la hermana es espectacular. Todo el mundo quiere irse. Es más, hay un hermano que dice que llegó a escuchar una vez que si la iglesia pasaba por la tribulación, entonces Dios era injusto. Fortaleza. Oiga, impresionante, Pero ¿no? fíjate que la aflicción para el pueblo de Dios es su característica. Claro, Porque el Señor dijo, en el mundo tendré aflicciones. Los dos Claro. testigos Claro, van a morir es correcto, así es. para dar testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo remanente fiel siempre estuvo en aprietos. Siempre estuvo presente cuando llegó X imperio a destruir. ¿O no? ¿O es que se fueron corriendo a refugiarse en otro lado? No. Siempre el fiel pudo estar presente. A ver, Daniel, por ejemplo. El caso de Daniel particular. Daniel es uno de los 3 varones que es mencionado cuya justicia podría haberlo salvado si Dios tuviera en cuenta eso. Así Y es. sin embargo, ¿a dónde fue a dar Daniel? A Babilonia. Y estando en Babilonia, ¿dónde llegó a tener? En el foso de los leones. Y siempre es un esclavo. ¿Cierto? Murió, sí, murió Siempre fue un súbdito de los reyes de Persia y de Media y de Persia, ¿son? Y de Babilonia. Y no era uno de los varones más justos de toda la Biblia. Dios no lo sacó de allí y se lo llevó para el Himalaya o algo, o se lo llevó para el cielo. Allá en medio de la cautividad supo preservarse fiel. José, otro ejemplo clásico Así es. de lo más justo y pulcro que pudo haber en la Biblia, el testimonio de José, se fue para Egipto y estuvo en el calabozo en Egipto, es decir, llegó bajo, y de allá también lo preservó Dios íntegro. ¿Qué te hace pensar que a ti o a mí, que no somos nada comparado con ellos, Dios nos va a llevar para el cielo para que no participemos de la aflicción de este mundo? Sí, eso por voluntarismo. O sea, cierto, ¿ah? Eso es ser demasiado iluso, ¿ah? Demasiado. Oye, Pablo, persecuciones, hambruna, angustia, náufrago, apedreado, enfermo de los Todos ojos, ellos. pobres. Vamos a leer el testimonio que nos dan los héroes de la fe, de los cuales nosotros no somos dignos de compararnos. Así es. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, Hebreos 11. versículo, vamos a leer desde el 25. Vamos a leer esa pequeña lista, ¿no? Hebreos 11. Sí, Hebreos 11, 25. 11, 25, nada menos. Nada más. 11, Sí, 25. en adelante, sí. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas en vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Esta letra está chiquitica. Lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Así. Ahora sigue, por la fe cayeron los muros de Jericó. Aquí la fe es Dios. Ojo, téngase presente aquí que fidelidad es Dios. Fidelidad. No es la fe de ellos superpoderosa que haya logrado cosas. Listo, vamos por la fe 27. 30. 30. Llamo al 30. Sí. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Correcto, como por otro lado. Es decir, que ellos son ese remanente fiel que clama en el capítulo 6, Señor, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre? Y dice, no, tranquilo, que hace falta que se complete el número de sus hermanos que va a ser muerto, como ustedes. ¿Ya? ¿Qué expectativa o qué esperanza te da eso para pensar de que te vas a ir a escapar de este mundo al cielo? ¿Me explico? No hay estadística bíblica, no hay mérito ni siquiera. A ver, si estos, repito, que fueron más meritorios que cualquiera, ¿ya? El apóstol Pablo se consideró a sí mismo el último, como un abortivo, el menos digno, y el apóstol Pablo está por encima de todos nosotros. ¿Qué esperanza? ¿Ya? Y a él no se lo llevaron a ningún lado, también él lo dice, ¿no? Alguien, no sé si puede leer, creo que está en 2 Corintios, donde dice, oye, he sido náufrago, he sido apedreado, he sido azotado, perseguido de los judíos, de los gentiles, de todo el mundo. Y él nunca dijo, Señor, sácame de aquí, destrúyelo o algo. Él aceptó que eso era lo que tenía que ser, porque somos testimonio para el mundo. En otra parte usa esa expresión y dice, hemos venido a hacer un espectáculo para el mundo. ¿Sí o no? Un espectáculo, háganse cuenta lo que pasaba, por ejemplo, en el anfiteatro romano, ¿verdad? Que eran ahí echados a devorarse a los cristianos y todo lo demás. Oye, tantas generaciones de hermanos creyentes muertos por causa del testimonio, y esta última generación es la que se quiere ir de paseo a Cancún. ¿Ah? ¿Cierto? En caballito. En caballito, ¿verdad? Chévere, sabroso. No puede ser, no es así. No hay evidencia de que haya un rapto que te vaya a librar de ver la tribulación. No existe eso. ¿Ya? Los que han querido inventar esa doctrina inclusive consideran a un Dios que tiene dos esposas, porque entonces una cosa es la iglesia y otra cosa es el pueblo de Israel, que ellos nada más lo ven como el pueblo judío solamente, ignorando que justamente son 12 tribus de Israel o 12 hijos de Jacob, y que no tiene Dios los pueblos, que el pueblo multitudinario de hoy que llamamos iglesia no es otra cosa que la expresión proporcional del altar que constituía el remanente fiel de Israel, los 144.000. ¿Cierto? Piensen ustedes, maravilloso. Ya vamos a ir terminando. Entonces dice, en el 15, estamos en Apocalipsis 7:15. Dice, bueno, vamos a leer 14, no, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Piensa usted. Perdón, ¿de la gran tribulación o de gran? De gran tribulación. O la está de más. Claro, la gran. eso se lo están, repito, es que lo están tratando de poner como para hablar de la gran tribulación. Una situación específica. De una situación específica, ¿no? De gran tribulación. Entonces, eso desconecta, repito, el mismo texto de su contexto inmediato, que es, repito, ese remanente que ha sido escogido por gracia, que ha sido sellado, ¿cierto? Entonces, a pesar de que en griego sí aparece el artículo, ¿ok? No debe entenderse como que es la gran tribulación algo específico del futuro, sino que es la situación que en cada generación ha pasado el remanente. Eso es todo. ¿Está claro? Bien, sigamos entonces, ya vamos a ir terminando. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo.
¿Eso cuándo va a pasar? Eso es en la resurrección cuando venga el Mesías. O sea, este versículo 15 hay que conectarlo con el sexto sello. ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque el sexto sello es el que habla de la venida del Mesías, de las señales previas, sexto o séptimo sello. Pero esto no es pie para decirle que ahora mismo en el cielo hay gente adorando allá. ¿Me explico? Porque esto es una visión, no es una transmisión vía microondas del presente. Sí. Esto es una visión del futuro, que está mezclando pasado y futuro al mismo tiempo. ¿Cierto? ¿Estamos allí? Y el que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed. Mire que ahora está hablando en futuro, ¿sí ves? No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es en el futuro, después de que haya pasado el sexto sello. Estamos todavía en la era del quinto sello. ¿Ok? Cuando ya veamos las señales de la venida del Mesías, sabremos que estaremos en el sexto sello. Y ese sexto sello, miren que ha hecho aquí un paréntesis, nos ha hecho recordar cuál es esa multitud, cómo se van a caracterizar los escogidos. Por eso me voy a anticipar un poco de que la marca de la bestia no va orientado a este tema que ha salido últimamente, que con el chip, que el chip en la mano, que el chip en la frente, no va por ahí. Tiene que ser sin duda alguna una marca simbólica, como la que hemos visto acá, repito, que va orientada a la confesión del nombre del Mesías, y en el caso de ellos a la negación del Mesías. No es el chip, no es el avance tecnológico ni estas cosas. Lo que yo he dicho más bien en otro caso es que lo que puede hacer este mundo traicionero y mentiroso es que no te dice nada, te ofrecen el servicio de la tecnología, pues tú accedes porque el sistema va para allá, y después en el futuro pueda que te digan: el que no confiese a la bestia o no niegue que Jesús ha venido, entonces le desactivamos el chip. Hombre, ahí sí tiene eso validez. Pero mientras la tecnología no incluya teología, no hay problema. Miren, hace poco estuvo circulando un video de una hermana, pienso yo que es hermana, ¿no? Con buena intención lo habrá hecho. Entonces se pone a decir que la gaseosa esta, la bebida esta Monster, ¿ya? Y que hay 3 BAF. Y eso es un error, porque entonces se fija que la marca de la bebida esta es una M, y ella ve entonces 3 letras BAF en hebreo allí, y entonces saca una ligera conclusión de que 666. Así no se escribe el 666 en hebreo. El 666 se escribe como la suma de 400 más 200 más 60 más 6. ¿Me explico? Así es como se escribe. Si tú reordenas esas letras, te sale la palabra tuzar, que significa tú serás hecho un apóstata. ¿Me explico? Eso es lo que más adelante vamos a especificar. Pero repito, la marca de la bestia no tiene que ver con cuestiones de chips ni de estas cosas, excepto si tiene, repito, o media un concepto teológico. Si no media, no tiene por qué venir a meter, porque fíjense ustedes, eso es lo que está desviando mucho la atención. Se fijan en el chip y no se fijan de que el sistema les ha obligado a apostatar de la Torá. ¿Sí me hago entender cuál es el punto? Y eso es lo que hace el sistema, te hace fijarte en la minucia, en la bobada, y en lo importante no te fijas. ¿Ya? Señal es el Shabbat entre mí y los hijos de Israel, dijo el Señor. Entonces los hermanos alborotados por el famoso chip que hasta ahora empieza a salir, y no se alborotan porque el sistema les cambió el Shabbat. Para tener la marca ¿Ya? del Eterno. La marca del Eterno, fíjense ustedes, señal, marca. Señal, así es. Oiga, increíble, ¿no? Eso es lo que yo siempre quiero dejar advertido en este recorrido que estamos haciendo. La visión de lo que nos dice aquí el texto es mucho más amplia de lo que hasta ahora se ha querido mostrar. ¿Ok? Entonces, bueno, hermanos, con esto hemos llegado al final, y ya la próxima, pues vayan leyendo el capítulo 8. Saludos a todos por allá.
Shalom, bendiciones, shalom. Shalom.